salud va mucho más allá de únicamente la ausencia de enfermedad. A mí me gusta la metáfora de que en lugar de cuidar los bosques, nos dedicamos a apagar incendios. Yo soy muy crítico con la medicina, con el sistema sanitario que tenemos, y en el sistema médico actual tiene un gran peso la industria farmacéutica. Según la Organización Mundial de la Salud, hay 5 grandes enfermedades de nuestra civilización. Son: ¿qué hábitos son los que nos van a hacer no padecer esta enfermedad? Y que no podemos dejar nuestra salud en manos de otra persona, porque al final nosotros somos responsables de nosotros mismos. Si no hay evidencia científica, ya no es válido. Si la ciencia no tuviera límites, no sería ciencia, sería una religión. ¿Existe la medicina más allá de la ciencia? Hay mucha medicina que se practica en hospitales que no está basada en la evidencia, y que muchas cosas que hemos demonizado en el pasado luego han acabado sorprendiéndonos y siendo avaladas por la evidencia científica, porque por ejemplo la meditación... ¿Cuál es el futuro del sistema sanitario? Muy buenas, soy Chris Luque, gracias por escuchar el podcast Movement Anthology. Hoy estoy con Miguel Sánchez, futuro médico y un gran practicante de movimiento. Miguel está en su 5º año de medicina, está experienciando en primera persona qué es convertirse en médico, y hoy vamos a conocer su perspectiva sobre el movimiento, la salud, la medicina y el sistema sanitario. Quédate hasta el final porque estoy seguro que traerá cuestiones que te van a hacer reflexionar. Así que, bienvenido, Miguel. Muchísimas gracias, Chris. Pues bueno, vamos con la primera pregunta. ¿Quién es Miguel realmente? Pues es una pregunta difícil de contestar, ¿no? Pero bueno, para que la gente me conozca un poco, pues me llamo Miguel Sánchez Mayoral, estudio medicina y practico movimiento. Y bueno, siempre me gusta hacer la broma de que no sé si practico movimiento y en mis ratos libres estudio medicina. Bueno, estoy ahora mismo en 5º, estoy terminando ya la carrera. Y llevo también bastantes años practicando movimiento. Bueno, desde muy pequeño empecé ya con diferentes prácticas físicas, siempre he estado muy, muy interesado por el mundo del deporte, de la actividad física. Y luego hará unos también 5 o 6 años que descubrí la cultura del movimiento con Ido Portal, y ya poco a poco he ido pues adentrándome, formándome y bueno, y aquí estamos. Pues me gustaría saber, Miguel, ¿qué te inspiró a estudiar medicina? Mis padres, sin lugar a dudas. Sí. Sí, fueron ellos totalmente, porque de hecho yo al principio, bueno, cuando me gradué del instituto, entré en física, me matriculé en física y hice primero de física. Y bueno, fue justo el año de la pandemia, hubo ahí un poquito de crisis, ¿no?, existencial, y mis padres me llevaban diciendo desde pequeño que me metiera en medicina, que me iba a encantar, y es verdad que a mí me interesaba muchísimo el mundo de la salud, pero yo estaba muy metido en la física, en el tema de la física, y al final fíjate que tenían razón, que era lo que me iba a gustar. O sea que a veces hay que escuchar a lo que nos dicen nuestros padres. Fueron ellos los que te influenciaron, ¿no?, a estudiar. Vale, y cuéntame cómo tu experiencia estudiando medicina, así breve, como ¿qué es estudiar medicina? Pues estudiar medicina es muchas cosas y es una carrera muy bonita, la verdad. Es muy enriquecedora y desde luego a mí me apasiona el tema de la salud, el tema bueno, el movimiento también. Y para mí está siendo una experiencia muy enriquecedora y muy frustrante también, la verdad. Está siendo, aparte de que la carrera en sí es todo un reto, la verdad, porque es una carrera de fondo y es una carrera difícil, es también frustrante en el sentido de que hay muchas cosas del sistema sanitario, de la medicina actual, ¿no?, que chocan un poco o que a mí me han chocado conforme las he ido descubriendo, y he tenido bastantes desengaños y bastantes pequeñas crisis, ¿no? Aunque bueno, a lo mejor esto le pasa a todo el mundo que estudia medicina, porque son tantos años que... Mira, me resulta interesante, claro, teniendo en cuenta como tu perspectiva o tu background en movimiento, em, ¿qué echas de menos en cuanto a actividad física, movimiento, salud?
en la carrera de medicina? ¿Hay alguna materia que creas que se debería estar dando y no se da? Pues sí, la verdad que sí, porque es que materia como tal sobre ejercicio físico, movimiento, es que no hay. O sea, hay, a lo mejor lo que más se puede acercar es medicina física y rehabilitación, que es una parte de una asignatura que vemos en, ¿sabes? O sea, algo que se olvida por el camino totalmente. Entonces, no hay ningún espacio en el que se enseñe sobre los beneficios como tal de la actividad física para la salud, sobre cómo prescribir ejercicio físico, porque está muy bien, vale, hablar de los beneficios, pero cómo prescribes a un paciente con unas determinadas necesidades el ejercicio físico. ¿Qué tipo de ejercicio físico? Porque claro, no es lo mismo andar que entrenar fuerza o que trabajar la movilidad. Entonces, no existe aún realmente como ese énfasis o no se le da esa importancia al tema del movimiento dentro de la salud. Claro, porque fíjate aquí, bueno, habrá quien diga ahora, bueno, pero es que para eso hay otra carrera, ¿no? Sí, Que es la carrera de, bueno, actividad física deportiva, ¿no? O sí. fisioterapia o tal. Puede Claro, o pasar, ¿no? Que sea, nos digan eso. puede pasar, pero es que al final nosotros los problemas de salud de nuestra sociedad son principalmente problemas de salud crónicos. Y en la carrera, básicamente nos enseñan a pues, solucionar problemas muy agudos, muy puntuales, muy especializados, pero no nos enseñan cómo tratar estos problemas de salud crónicos. Y Mm, la gran mayoría de problemas de salud de nuestra sociedad están relacionados con la falta de movimiento. mm. Entonces choca un poco que no se nos forme como médicos para poder solucionar ese tipo de problemas. Claro, digamos que lo médico, ¿no? La medicina se trata mucho más lo que es la... No, no prevención, ¿no? No se trata la prevención, sino es como... sí, es como la medicina, ¿no? Reactiva o la preventiva, ¿no? Entonces, mira, hay una, algo que me gustaría traer, una comparativa entre la medicina occidental y la medicina oriental. Últimamente he leído bastante sobre taoísmo, sobre medicina tradicional china, ¿no? Entonces, me gustaría que me dieses tu perspectiva y comparásemos un poco qué es la medicina tradicional china o la medicina oriental y la occidental. A ver, yo no tengo personalmente muchos conocimientos sobre medicina tradicional china, pero sí que te puedo decir a grandes rasgos que nuestro sistema occidental está muy basado en, digamos, el método científico, en la ciencia y en el uso pues, de tecnología cada vez más avanzada, de fármacos cada vez más complejos y en el sistema médico actual tiene un gran peso la industria farmacéutica. Ujú. Sin embargo, en otros sistemas médicos, como por ejemplo bueno, la medicina tradicional china o la Ayurveda, son un poco más fieles, digamos, al concepto de medicina hipocrática, que paradójicamente es el origen de nuestra medicina occidental, que está más basada pues, en el tema de la prevención y promoción de la salud, en la dieta, en el ejercicio físico, en la gestión del estrés, ¿no? Y en el estilo de vida un poco. Entonces, esa es la principal diferencia. Más allá de eso, no te... Claro, sí, al final, digamos, ¿no? Que la medicina tradicional china se basa más en eso, en la prevención, el equilibrio así más integral, ¿no? En cuidar mucho pues, los hábitos, tal. Y yo siento como que en la medicina occidental no se le presta tanta atención a esto, ¿no? A la prevención y es más como, vale, luego cuando ya estoy enfermo, Sí. voy a Exacto, tratar vas. ese problema, ¿no? Sí, 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 sí. En lugar de. A mí me gusta la metáfora de que en lugar de cuidar los bosques, como que nos dedicamos a apagar incendios. Exacto, Entonces, en vez de me estar encanta. ayudando a las personas a llevar Mm. estilos de vida pues, más saludables o enseñándoles, educándoles sobre pues, movimiento, nutrición, gestión del estrés, nos dedicamos a bueno, esperar a que entren a la consulta con un determinado problema.
darles el medicamento que necesitan o el procedimiento que necesiten específico y enviarlos a casa. Y el problema de eso es que al final estamos poniendo parches, pero cuando tapamos un agujero por el que entra agua, pues entra agua por otro sitio. Y al final también los fármacos que estamos prescribiendo pues tienen efectos secundarios. Entonces es todo como un círculo vicioso. Mm. Claro, ¿y se te ocurre alguna forma de integrar como los beneficios o las cosas buenas de cada uno de los sistemas? Porque, por ejemplo, obviamente la medicina occidental pues tiene muchísimas cosas buenas, ¿no? Citemos qué cosas buenas tiene la medicina occidental. Sí, por supuesto. Yo soy muy crítico con la medicina, con el sistema sanitario que tenemos, pero bueno, hay que reconocer que el sistema médico español es de los mejores sistemas que hay en el mundo. Y hay que reconocer también a los grandes profesionales que hay en nuestro sistema y, y los grandes médicos que tenemos la suerte de tener. La verdad es que sí. Y bueno, y el sistema funciona muy bien para determinadas pues, patologías, determinados procedimientos, porque es verdad que para temas de emergencias, de urgencias, para patologías agudas, para la investigación sobre enfermedades, funciona muy bien. Y también para el tratamiento de procesos agudos. Ujú. Es cierto que el sistema médico que tenemos pues, es muy eficaz en el manejo de ese tipo de situaciones, porque obviamente si a un paciente, pues yo qué sé, le da una parada cardiorrespiratoria, no te vas a poner a explicarle que estirar por la mañana pues, tiene beneficios para la salud o no te vas a poner a educarle sobre hábitos, tienes que, ¿no? Salvarle la vida. Entonces, en ese sentido, el sistema médico que tenemos, pues, es muy, muy eficiente y cumple, pues, sus, sus tareas muy bien, pero flaquea en el otro aspecto que te he dicho, que es en el tema de las enfermedades crónicas, que son las principales causas de muerte de nuestra sociedad. Vale, claro, las enfermedades crónicas que realmente vienen por por la prevención, ¿no? Sí, Por sí, digamos que hay 5 grandes, según la Organización Mundial de la Salud, hay 5 grandes enfermedades de nuestra civilización. Y es importante recalcar que son de nuestra civilización porque son el producto de nuestro estilo de vida. Estas 5 grandes enfermedades son el cáncer, las enfermedades metabólicas como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades respiratorias y por último está entrando en el ranking las enfermedades mentales, la salud mental. Estas 5 enfermedades, por supuesto, no todos los casos y no todas las personas, pero en la gran mayoría de casos y en la gran mayoría de personas están relacionadas con nuestro estilo de vida actual. Y no son problemas que surjan de la noche a la mañana, son problemas que aparecen después de años y años de estar maltratando nuestro organismo. Claro, fíjate que yo creo que si adoptamos la práctica de la medicina tradicional china o bueno, o prácticas orientales, justamente ponen el foco en esto, en esta prevención, en este equilibrio en cuanto a hábitos, en cuanto a estilo de vida, ¿no? Que lo que van a hacer es mejorar en estas enfermedades concretamente, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos integrar en nuestra sociedad o en nuestro sistema sanitario esa práctica de la medicina oriental? Pues es una muy buena pregunta, la verdad, para la que no sé si tengo respuesta, pero creo que la respuesta pasa por volver a entender que realmente el cuerpo y la mente no son entidades que estén separadas, sino que es una única entidad, digamos. Ujú. No es que se pueda diferenciar, esa diferenciación que establecemos siempre entre el cuerpo y la mente en nuestra sociedad no existe anatómicamente, biológicamente, fisiológicamente, no existe tal cosa. El cerebro está en el cuerpo y están constantemente comunicándose el uno con el otro.
Y entonces todo lo que pasa en el cuerpo influye al cerebro y al revés, lo que pasa en el cerebro influye al cuerpo. Entonces yo creo que tenemos que abandonar como esa concepción dualista, ¿no? Cartesiana de la mente y el cuerpo, tan mecanicista, y volver a este concepto pues más, digamos, integrativo, más holístico, que es el que yace detrás un poco de la filosofía de la medicina tradicional china o de la medicina hipocrática, en el que no existía como esta diferenciación tan, digamos, artificial, ¿no? que hemos creado entre el cuerpo y la mente. Mm. Claro, y podríamos decir qué hábitos son los que nos van a hacer justamente mejorar esto y no padecer estas enfermedades. Bueno, a ver, sería Sí, es una amplio. recomendación súper, súper general, ¿no? Pero está claro que hay hábitos que podemos hacer todos los días que van a tener un impacto positivo en nuestra salud. A mí, personalmente, me gusta considerar 6 pilares fundamentales para digamos, para llevar una vida saludable, o son los, digamos, los 6 conceptos, digamos, más importantes que he encontrado en lo que llevo pues estudiando y practicando. Ujú. Entonces, uno de ellos es el movimiento, obviamente, porque el movimiento es esencial para nosotros como, ¿cómo decirlo? El movimiento no sé si esta frase es de Marcos Vázquez, creo que sí. El movimiento no es una opción, es una necesidad biológica. Y es Ujú. verdad, realmente el ser humano lleva el 99,9% de su vida en la Tierra viviendo como cazador-recolector. Solamente en los últimos siglos hemos creado, bueno, en los últimos milenios, perdón, hemos creado digamos, la civilización moderna con las ciudades, y hemos dejado de ser cazadores-recolectores para pasar a ser seres sedentarios. Entonces, realmente estamos adaptados para movernos, hemos evolucionado en movimiento y todo nuestro organismo está diseñado para moverse. El problema es que en nuestra sociedad hoy en día pues no nos movemos apenas nada, y las consecuencias pues las sufrimos. Entonces está claro que cuanto más tiempo pasemos viviendo de manera diferente a la manera en la que tendríamos que vivir o para la que estamos adaptados, pues peores van a ser las consecuencias para nuestra salud. Entonces, en primer lugar, el movimiento es un pilar fundamental para nuestra Ujú. salud, no solo física, sino mental y emocional. Es que realmente el movimiento del cuerpo, el ejercicio físico, tiene muchísimos beneficios, no solo a nivel, pues, de, digamos, a lo mejor hipertrofia o movilidad o, digamos, aspectos más externos, sino también en aspectos internos, en la gestión de nuestras emociones, la plasticidad neuronal. Es que la lista es prácticamente infinita. Vamos, si nos ponemos a hablar de esto, acapara todo el podcast. O sea que mejor si quieres sigo, y luego si Sí, no pero al final volvemos, moverse, conclusión, moverse. movimiento. Sí, Vale, muévete más. vale. El siguiente pilar, El siguiente pilar sería el sueño. sueño. El Bien. sueño es esencial porque cuando dormimos estamos ayudando a sanar nuestro cuerpo y nuestra mente, y además se ponen en marcha un montón de mecanismos del sistema inmune para limpiar el cuerpo, el cerebro, recuperarse de los estresores a los que nos exponemos durante el día a día, integrar las vivencias, formar memorias. O sea, es realmente esencial. Y como no, en nuestra sociedad también el tema del sueño es, pues, digamos, que está gravemente comprometido, porque pues tenemos a nuestro alcance una serie de dispositivos electrónicos, luces, que interfieren con estos ritmos, ¿no? de sueño, de vigilia-sueño, que son también importantísimos para nuestra salud. Entonces, otro aspecto que la gente, digamos, que invito a que la gente cuide es su sueño, que tenga cuidado con su sueño, con la higiene del sueño, porque es fundamental para la salud. Bien. Mm. Siguiente. Siguiente pilar, podemos hablar de la gestión del estrés, Me gusta. ¿vale? También, un poco volvemos a lo mismo. ¿Qué pasa? El ser humano, en la naturaleza, digamos, hemos desarrollado como mecanismos para poder sobrevivir. Uno de estos mecanismos, para mantener como nuestro medio interno, mantener la homeostasis, se llama, es nuestro sistema nervioso. El sistema nervioso tiene dos ramas principalmente: el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso
parasimpático. El sistema nervioso autónomo, perdón, tiene dos ramas, ¿vale? Estamos hablando del sistema nervioso autónomo. Parasimpático y simpático. Entonces, el sistema nervioso simpático es el que se activa pues, cuando estábamos viviendo una experiencia, digamos, que nos pusiera en peligro. Por ejemplo, que nos persiguiera un león o que tuviéramos que cazar. Y pues ponía en marcha una serie de mecanismos fisiológicos que pues, permitían que nuestro cuerpo sobreviviera, pero que suponen pues eso, un estrés puntual. El problema es que como nos hemos ido volviendo muy inteligentes y hemos como desarrollado esta capacidad de pensar y de planificar y de recordar acontecimientos pasados, hemos desarrollado también la capacidad de activar este mecanismo de emergencia que está diseñado para ayudarte a escapar de un león hambriento o para cazar, pues lo conseguimos mantener activado de manera crónica. Entonces, ¿qué pasa? Pues que tenemos elevadas las hormonas del estrés de manera crónica, el cortisol, la adrenalina, noradrenalina, y esto pues se está comprobando ahora que tiene efectos devastadores para nuestra salud, el tema del estrés mantenido. Entonces, es necesario aprender a dominar este estrés, este mecanismo, para que no nos domine a nosotros. Y también pues pasa por diferentes tipos de prácticas, ¿no? Es algo que hay gente que se le da súper bien sin hacer nada y es verdad que, bueno, pues mira, pero para el resto de nosotros mortales que no nos viene tan fácil, pues creo que es algo que tenemos que aprender a controlar. Por ejemplo, a través de la meditación, que sé que tú y yo pues Sí, nos gusta mucho. meditamos. La Sí, respiración también. exacto. Claro, sí, al Mm, final yo creo que el problema es ese estrés crónico, que es como mantenemos un estrés crónico, pero que a veces ni somos conscientes de que tenemos esos niveles de estrés. Y enfermamos, al final como sí, somatizamos de algún modo, no sí, sé, sí, 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 sí. Sí, afecta somatizamos. mucho a las emociones, la carga de estrés, cómo estoy a nivel emocional, ¿no? Sí, Y creo que es importante detectar ese estrés crónico al que estamos sometidos una vez más por el estilo de vida o los sí, hábitos que llevamos. sí. Y me gusta el ejemplo que decías del vaso de agua, ¿no? Y ver un poco cómo disminuir ese estrés. Para mí, fíjate, en el ejemplo del vaso de agua, con el estrés aplica también. Si tú vas virtiendo agua en el vaso, llega un momento en el que Mm, el agua se va a derramar, ¿no? Ahí es donde es como, vale, ataque de ansiedad o como sí, un pico de estrés, como estoy fatal. Entonces, la meditación, el ejercicio, mm, respiración o prácticas que nos hagan disminuir el estrés sería como hacer agujeritos en ese vaso de agua, ¿no? para que Y es salga. como el estrés como, ¿vale? Va como saliendo por ahí, entonces como, bueno, no podemos tampoco escapar del estilo de vida que hemos creado a veces, entonces como tenemos que buscar herramientas Sí, para que ese estrés sí, sí. que acumulamos durante el día vaya como disminuyendo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y además, también me gustaría remarcar que el estrés en sí no es malo. Gracias al estrés Ajá, podemos mejorar y crecer y volvernos mejores, enfrentándonos a aquello que nos estresa, podemos volvernos mejores. exacto. El problema es cuando el estrés se cronifica, cuando nos desborda, cuando supera la dosis hormética de estrés que se Ujú, llama, y ujú, entonces cuando tiene efectos negativos para ujú. nuestra salud. Claro, esto es muy interesante, fíjate, me gusta porque, por ejemplo, el entrenamiento de fuerza es estrés. O Es un sea, al estrés. final es bastante Sí, 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 estresor, sí. ¿no? Pero explica un poco cómo actúa este estrés en el Sí. organismo. Sí, claro. Pues verás, como he comentado antes, nosotros tenemos un medio interno, ¿de acuerdo? Que se mantiene en equilibrio, una serie de constantes Ajá, fisiológicas que se mantienen en equilibrio, ¿no? Pues la temperatura, el pH de la sangre, la glucosa, todo esto forma nuestro medio interno y el equilibrio en el que se mantiene se llama homeostasis, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a un estresor, hay un estresor que perturba nuestra homeostasis, el organismo pone en marcha una respuesta, ¿de acuerdo? Entonces, la respuesta busca volver a equilibrar el medio interno. Si el estresor es, digamos, una dosis que nos permite reequilibrarnos, se le dice estresor hormético. Si el estrés al que nos enfrentamos supera esa dosis hormética,
es un estrés demasiado grande y no nos podemos recuperar y entonces nos desequilibra y pues vamos sufriendo las Mm, consecuencias. Em, entonces, por ejemplo, el ejercicio físico supone un estresor a muchos niveles y nuestro cuerpo no solamente se consigue recuperar de ese estrés, sino que se vuelve mejor para que la próxima vez que se vuelva a enfrentar a ese estrés esté más preparado. Entonces, si tú entrenas fuerza, pues a lo mejor si nunca has entrenado las primeras sesiones, pues acabas con muchas agujetas, te duele mucho el cuerpo, estás muy cansado, pero poco a poco empezarás a ver pues, que tu masa muscular aumenta, que tu capacidad de soportar volumen, entrenamiento, intensidad aumenta, porque tu cuerpo se prepara, perdón, se recupera del estrés y no solo eso, sino que se vuelve mejor para enfrentar el próximo estresor, mm, para anticiparse. mm. Guay. Vale, bien. Entonces, tenemos 3 de los 6 pilares, ¿no? Eh, El cuarto. vale, pues el cuarto pilar sería la nutrición. Bien. La nutrición es esencial y me gusta diferenciar nutrición de alimentación porque no todo lo que comemos nos nutre. ¿Vale? Y es que hemos llegado a una situación bastante alarmante en nuestra sociedad en el que hay más problemas de malnutrición por sobrepeso y obesidad que de desnutrición, que es algo que nunca se había dado en la historia de la humanidad. Y es especialmente preocupante en España porque digamos, en la población infantil, digamos, en los niños, las tasas de sobrepeso y de obesidad son disparatadas, es increíble. Y bueno, por supuesto también la población adulta, pero lo más peligroso, en mi opinión, son los niños, porque esos niños conforme vayan creciendo van a tener problemas de salud crónicos y van a ser un gran reto para la sanidad. Si no Mm, cambian, si no implementamos o no les llevamos por otro camino, van a seguir por ahí y va a ser un problema en el futuro. Y por supuesto, la nutrición comprende varios aspectos, tanto digamos la parte de macronutrientes como la parte de micronutrientes, y es un tema también muy extenso del que exacto. hablar. No, no vamos a No, entrar. exacto, pero cuidar la nutrición es muy importante, por Vale, supuesto que sí. bien. Vale, nos vamos al quinto. Vale, entonces hemos dicho movimiento, sueño, Estrés, sí, gestión del gestión, estrés, nutrición. nutrición y sería el quinto, relaciones sociales. Bien, vínculos Vale, sí, sociales vínculos sociales es y muy relación. importante. No somos islas, necesitamos a otras personas. El hombre es un animal social y las relaciones sociales son fundamentales para nuestra salud a muchísimos niveles. Hay muchísima evidencia que es, la verdad, sorprendente de explorar porque muestra cómo, por ejemplo, el hecho de pertenecer a determinados grupos sociales te protege de enfermedades, el hecho de tener una familia con la que te sientas unido o un grupo de personas con el que te sientas unido te protege frente a enfermedades neurodegenerativas, frente a un montón de Oh, enfermedades a lo largo de la vida. Sí, sí. mm, Me gusta. ¿Y el sexto? ¿Nos queda uno? El sexto, hemos dicho Vale. movimiento, Sueño, gestión gestión del del estrés, estrés, nutrición, nutrición, relaciones sociales. sociales. El sexto sería digamos, el ritmo circadiano, respetar los ritmos circadianos, que va un poco en relación con el segundo, con el del sueño. Vale. Por el tema de que los ritmos circadianos regulan todos los ritmos de nuestro cuerpo. No solamente, digamos, el estado de vigilia o sueño, sino la secreción de hormonas, los procesos inmunes, la digestión. Entonces, ahora se está viendo cómo la perturbación de estos ritmos circadianos puede tener repercusión en diferentes enfermedades. Hay cada vez más evidencia sobre cómo, por ejemplo, alterar los ritmos circadianos está relacionado con un montón de patologías psiquiátricas y psicológicas, como la ansiedad, la depresión. Entonces, es muy importante proteger estos ritmos circadianos, que a su vez va a hacer también que protejamos, digamos, nuestro sueño y cuidemos nuestro sueño. Entonces está todo relacionado realmente. También hay un concepto, la crononutrición, ¿no? Se llama, que es Sí, como sí, sí, la sí, 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 importancia sí. de comer cuando Cuando nuestro con... cuerpo espera que tenemos Sí, que comer, sí, ¿no? exacto. Es que realmente en nuestro cuerpo es eso, tenemos un reloj biológico, Ajá. está en el hipotálamo. Creo que era el núcleo superaquiasmático del hipotálamo, si no me equivoco, pero sí.
y regula nuestros ritmos circadianos. Mm, Entonces, el problema es que este reloj, si no se sincroniza, digamos, con los ciclos de luz y oscuridad de la Tierra, mm, no funciona bien, digamos, de manera autónoma, se va desfasando cada vez porque funciona en ciclos de 25 horas en vez de 24. Entonces necesitamos exponernos a la luz del sol por las mañanas y protegernos de la luz, digamos, artificial por las noches para que estos ritmos se sincronicen adecuadamente. ujú. Y de hecho es muy interesante el tema de los ritmos circadianos y de los ciclos luz-oscuridad porque em, el origen de la visión, de, bueno, sí, la vista, originalmente cuando surgió la visión en la historia de la evolución, no era para ver, digamos, objetos o el entorno, era para detectar cuándo había luz solar y cuándo se podía producir energía y cuándo no, y cuándo había que descansar. Interesante. Sí, es muy interesante. Y entonces en nuestras retinas tenemos unos fotorreceptores que son las células, los receptores ganglionares intrínsecamente fotosensibles, creo que se llaman, que tienen un pigmento de melanopsina, que en definitiva lo que hacen es captar la longitud de onda de la luz para saber si se está exponiendo a luz azul, es decir, si el sol está levantándose o se está poniendo. Y esto nos permite regular nuestros niveles de atención, de temperatura corporal, de frecuencia cardíaca, tensión arterial, porque estos receptores viajan a través del nervio óptico al cerebro e informan directamente al cerebro de qué momento del día es. Y en personas ciegas, por ejemplo, que no pueden ver, estos receptores siguen funcionando. Entonces es súper interesante, la verdad. Bien. Pues mira, fíjate, con estos 6 pilares de los que hemos hablado, que al final son fundamentales para tener una buena salud, ¿no? Em, yo realmente, dentro del sistema sanitario, no sé, igual estoy equivocado, pero no siento que se hable de esto. No que, que se hable, sino que se trabaje en ello, que se Mm. preocupe nuestro sistema sanitario porque las personas tengan información y puedan aplicar estos pilares, ¿no? ¿Qué opinas de esto? Pues no, efectivamente, no hay mucha, digamos, no hay suficiente énfasis en la promoción y en la prevención de la salud, y en la educación, en hábitos saludables y en salud, está claro. Y quizás en la especialidad médica en la que más se da es en atención primaria, pero creo que no se invierte suficiente en formarnos a nosotros como futuros profesionales del mundo de la salud en estos temas y en Ujú, aprender exacto. a prescribir y a aconsejar a nuestros pacientes en estos temas. Exacto. Claro, porque yo veo como, digamos, dos vertientes, llamémoslo así. O sea, están las personas que sí que se interesan por la salud, que pues aprenden ya no solo Mm, movimiento, sino cualquier deporte, hacen deporte, se mm, interesan por la nutrición o por aplicar todos estos hábitos, ¿no? Pero luego siento que por otro lado están las personas como que lo dejan todo en manos de la sanidad y mm. de nuestro sistema sanitario. Y quizá desde el sistema sanitario estas personas que no llegan a responsabilizarse por ellas mismas de cuidar su salud, están esperando a que en el sistema sanitario le den como esas pautas o esos Mm, mensajes para cuidar su salud, pero es que realmente, corrígeme si me equivoco, pero yo siento que eso no ocurre en el sistema sanitario. Yo siento que realmente lo fácil, lo que ocurre en el sistema sanitario es como toma tu pastilla, toma mm. tu medicina y ya con esto Sí. estamos bien. Sí, al final parecemos funcionarios de cabina, ¿no? Que viene la línea de montaje y vamos, ¿no? Dispensando. Sí, esto lamentablemente lo que ocurre en muchos casos. No siempre, también depende por Claro. supuesto, del profesional. Pero yo lo he visto, la verdad, en las prácticas que he estado haciendo hasta ahora, lo he visto muy a menudo. Y es muy triste, también tiene que ver con la carga asistencial que tiene el sistema. Pero sí, yo lo que creo, como bien has dicho, es que muchas veces
tenemos que tomar nosotros cartas en el asunto y que no podemos dejar nuestra salud en manos de otra persona porque al final nosotros somos responsables de nosotros mismos. Y muchas veces, pues, acude la gente a la consulta, exigiendo un tratamiento ya determinado, exigiendo una Exacto. pastilla determinada, una prueba determinada, y como dejándole la responsabilidad al médico. Entonces se forma una relación un poco paternalista, ¿no? Entre el Claro, médico y el paciente, en el que el médico, pues, le da la pastilla mágica o la solución y ya el paciente no tiene que poner nada de su parte. claro. Entonces, al final, pues esto no soluciona nada y además, digamos que le quita al paciente como la oportunidad de trabajar en su propio proceso y no lo empodera, porque al final le estás quitando tú el poder y estás tú como desde una posición más... Y eso tampoco yo creo que al final satisfaga al médico, porque lo único, no puede tratar a la persona como tal, sino que se limita... Exacto. Claro, Entonces... yo poniéndome en el lugar de los médicos entiendo a la carga a la que están sometidos, o sea, lo que dice la mm, carga asistencial debe ser brutal. sí. Y al final es que es imposible dar un buen servicio, imagino, ¿no? O poder atender bien a los pacientes y por eso, pues al final lo fácil es la pastilla. Sí, Y luego partiendo también de que los pacientes, cada uno de nosotros somos los que nos tenemos que responsabilizar de sí, nuestra salud, es como para mí culpar al sistema sanitario de nuestra salud, de claro, mi salud, de la salud como población, sencillamente me parece estúpido, la claro, verdad. claro. Pero no por eso sí que me gustaría preguntarte sobre tu opinión sobre el sistema sanitario actual y hacia dónde crees que va, cuál es el futuro del sistema sanitario. Pues está claro que es lo que has comentado, es una responsabilidad, digamos, bidireccional. Por un lado, nosotros tenemos que invertir más en promoción, en educación, y por otro lado, la gente tiene que hacerse responsable de sí misma, yo creo, ¿no? Para poder seguir avanzando e ir solucionando los problemas, ¿no? Que hemos comentado. ¿Y hacia dónde creo que va a ir el sistema sanitario? Es una muy buena pregunta, porque ahora con el desarrollo de las inteligencias artificiales y la tecnología que es cada vez más rápido, a mí me asusta un poco, la verdad, porque lo que he venido viendo estos años es que la medicina es cada vez más, digamos, reduccionista y más especialista. Y entonces cada vez como que se van separando más las especialidades y el estudio, o sea, la práctica se centra en órganos determinados y los especialistas como que saben mucho de su especialidad, pero no son generalistas, han perdido como esa, ¿sabes?, capacidad de ver más allá de, digamos, del sistema al que se centran. Entonces, yo creo que es necesario volver a ser generalistas, a tener una perspectiva holística, porque al final no estamos tratando síntomas, no estamos tratando, pues es una historia clínica, estamos tratando con una persona y esa persona tiene pues muchas dimensiones y el tratamiento siempre tiene que tener en cuenta que eso, que estamos hablando de personas humanas y no de pacientes o de síntomas, que eso a veces se nos olvida. Entonces creo que es necesario que la medicina vuelva a ser un poco más holística, que vuelva a integrar. Ya hay algunos movimientos que defienden esto dentro de la medicina, formas de medicina más integrativa, más holística, digamos, Ujú. que se interesan por eso, por la relación que hay entre los diferentes sistemas del cuerpo y no por tratar como los problemas haciendo tanto zoom, sino digamos como alejándose un poco y viendo las relaciones que hay entre el todo. Porque al Ujú, final el todo es más que la suma de sus partes, ujú. ¿no? Total. Mm, Me gusta. Entonces, mira, fíjate, hablemos de ciencia, que sé que te gusta mucho la ciencia. Em, entonces, hay una idea sobre la que reflexiono bastante últimamente, em, y es que yo siento que la ciencia es la religión del siglo XXI, ¿no? Y muchas veces, si no está avalado por la ciencia, si no hay evidencia mm, científica, ya no es válido. Y yo no estoy de acuerdo con esto porque creo que el que no esté
avalado por la ciencia o el que no haya evidencia no quiere decir que ya sea incorrecto, ¿no? Em, entonces, de hecho, antes lo hemos comentado que Sí, hemos antes lo está coincidido los comentando. dos en Sí, la frase esta, que sí, sí, sí. la ausencia de evidencia no No es es evidencia de ausencia, ausencia, ¿no? exacto, exacto. La ausencia de evidencia no es evidencia de la ausencia, sí. Entonces, ¿qué opinas esto? ¿Compartes esta misma Sí, opinión? por supuesto. Si la ciencia no tuviera límites, no sería ciencia, ¿no? Sería una religión o sería un dogma y entonces, pues, sería anticientífico por definición. Ujú. Entonces, no podemos olvidar, como científicos, digamos, que la ciencia tiene sus límites y Vale. obviamente no todo necesita una, o no todo va a tener nunca una demostración científica. Y muchas veces, pues todos tenemos una experiencia personal que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, si alguien, un científico, un estudio, lo que sea, sale diciendo que, pues, no sé, los frutos secos son súper sanos y súper saludables, está muy bien, pero si tú sabes que cuando tomas frutos secos pues te sientan mal, pues no sigas tomando. Quiero decir, la ciencia está muy bien, digamos, para avanzar en el conocimiento y para, pues, ir descubriendo cada vez más sobre cómo funcionamos y sobre cómo, pues, tratar nuestros problemas de salud, pero no podemos esperar a que la ciencia nos dé todas las respuestas. Muchas veces tenemos que usar el sentido común y la ciencia, pues, tiene límites, está claro. Pero entonces, ¿existe la medicina más allá de la ciencia? Esto es un tema, la verdad, que controvertido, ¿no? Sí. A ver, hay medicina que no está, digamos, basada en la evidencia y luego hay medicina que no está basada en la ciencia. Bueno, la gran mayoría. Hay mucha medicina que se practica en hospitales que no está basada en la evidencia. Quiero decir, se hacen cosas en los hospitales y en los centros de salud muchas veces porque es lo que siempre se ha venido haciendo. Y precisamente hay evidencia científica que sale nueva cada vez que va como pues desmontando o cuestionando las cosas que se vienen haciendo de siempre y entonces eso también hace que la medicina avance. Entonces, no toda la medicina que se practica está basada en la evidencia. Eso también es importante tenerlo en cuenta, que la evidencia se va actualizando y pone en duda pues las cosas que se practican en el hospital o incluso que nos enseñan en la carrera directamente, que entran, digamos, en conflicto con las cosas que nos enseñan ahora en la carrera y la evidencia que sale Mm. también al mismo tiempo. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Y luego en cuanto a, pues, digamos, terapias más alternativas o no de medicina más pues, oriental o u otras disciplinas como ¿Que la esto sería la pseudociencia? pseudociencia, sí, digamos, Vale. pues quiero decir, hay gente a la que le puede servir y hay gente pues que realmente le viene bien y pues es yo creo que válido que, hombre, nosotros como profesionales de la salud y digamos desde la parte más científica tenemos que llegar hasta donde podamos y que luego si a alguien pues sabe que le viene muy bien, pues yo qué sé, el Reiki o el Tai Chi o cualquier, digamos, otra práctica, pues respetarlo y ya está. Y yo no tengo ningún problema con... Yo no soy consumidor, digamos, de homeopatía o de cosas así, pero... Y creo que en algunos casos sí que está justificado rechazarlo o cuestionarlo cuando se trata de, pues eso, problemas de salud a lo mejor más graves. Pero si alguien pues cree que le viene muy bien o ve beneficios y es algo seguro, pues bueno, no sé. Supongo, a lo mejor mi opinión cambia, pero ahora mismo no tengo una opinión, digamos. Claro, pero yo mm, creo que al final tampoco tenemos que demonizar no. todo lo que no tenga evidencia científica, ¿no? Porque seguramente va a haber prácticas que, ostras, mm, nos puedan Sí, ayudar sí, sí. y nos puedan sanar mucho, ¿no? Sí, está claro. A ver, yo no tengo evidencia científica sobre absolutamente todo lo que hago en mi día a día o sobre todas las prácticas que hago, está claro, pero bueno, sí, efectivamente no se trata de demonizarlo y que muchas cosas que hemos demonizado en el pasado luego han acabado sorprendiéndonos y siendo verdad y siendo avaladas por la evidencia científica, porque por ejemplo la meditación, que es también algo que se consideraba como una pseudociencia, ¿no? Algo así muy esotérico, tal
hoy en día hay muchísima evidencia de los beneficios que tiene para la salud y cada vez hay más evidencia y cada vez la sociedad médica se está dando cuenta de lo importante que es pues, incluirla en el tratamiento de un montón de cosas. ¿Eh? Es fascinante. Mm. Mm. Pues sí, la verdad que, Miguel, me encanta todos estos temas, reflexionar sobre todos estos temas. Yo creo que para poder darle a las personas que nos están escuchando como un mensaje para concluir todo lo que hemos estado hablando, ¿qué le dirías? ¿Qué les diría? Pues, a ver, en primer lugar, que es muy importante tomar responsabilidad sobre nuestra salud. Que el médico te puede ayudar cuando tengas un problema y que siempre está bien pues, pedir ayuda y pedir apoyo, pero que en última instancia somos nosotros quienes somos responsables de nosotros mismos. Y el locus de control tiene que ser interno. Tenemos que ver qué podemos hacer nosotros y qué está bajo nuestro control. No dejar el control y la responsabilidad a factores externos, porque entonces vamos a ir por un derrotero de amargura y bueno, sí, no nos va a llevar a buen puerto. Entonces tenemos que aprender a tener esos recursos internos para poder encargarnos de nuestra salud. También me gustaría que la gente se llevara que la salud es un proceso que depende en gran medida de nuestros hábitos, no solo de no estar enfermo. O sea, que la salud va mucho más allá de únicamente la ausencia de enfermedad. Entonces, que es importante todos los días, digamos, como cultivarla. Como si fuera un jardincito que tenemos, pues todos Me los gusta. días cultivarla, regarla y tener como una serie de hábitos que pues, nos ayuden a promover y a conservar la salud a lo largo de toda nuestra vida. Me gusta. Pues bueno, Miguel tiene un canal de YouTube en el que da un montón de consejos sobre salud, hábitos, así que lo vamos a dejar por aquí abajo. Redes sociales, canal de YouTube, ahora está en Valencia dando clases de movimiento también. Así que Miguel, muchísimas gracias de verdad por venir. Ha sido un placer poder hablar y conversar contigo sobre estos temas y nos vemos en la próxima. A ti, Cris, muchísimas gracias, la verdad, por la oportunidad. Gracias.